La década de 1980 marcó el paso definitivo del narcotráfico mexicano hacia su profesionalización. Ya no se trataba únicamente de redes artesanales con conexiones regionales, sino de organizaciones jerárquicas, sofisticadas y con estructuras similares a las de una empresa multinacional. El epicentro de este cambio fue el llamado Grupo de Guadalajara, una federación informal de operadores que presuntamente, bajo la protección de autoridades corruptas, dominó el trasiego de sustancias ilícitas a gran escala. Este grupo, con figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, sentó las bases de lo que después serían conocidos como cárteles, aunque el término, por razones editoriales, aquí se evita. Lo que sí es verificable es que estas organizaciones comenzaron a operar rutas logísticas continentales que conectaban Colombia con Estados Unidos, pasando por puertos del Pacífico, pistas clandestinas en la sierra y centros de distribución en ciudades del norte del país. La Operación Cóndor, que una década atrás había prometido erradicar el fenómeno, lejos de desarticularlo, lo obligó a mutar. Los cultivos se desplazaron hacia zonas más recónditas, se desarrollaron técnicas para camuflar las plantaciones, y se empezó a fortalecer una red de protección institucional en los 3 niveles de gobierno. Las rutas de trasiego se hicieron más seguras mediante pagos sistemáticos a mandos policíacos, comandantes militares y funcionarios locales. La corrupción dejó de ser un acto aislado y se convirtió en un sistema. La cooperación con Estados Unidos continuaba, aunque en medio de crecientes tensiones. La presencia de agentes de la DEA en México era ya habitual. Uno de ellos, Enrique Kiki Camarena, se convirtió en símbolo de esta colaboración. Y también en mártir. En 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara. El hecho provocó una crisis diplomática sin precedentes. Washington exigió resultados inmediatos, y México respondió con arrestos que incluyeron a Rafael Caro Quintero, aunque bajo acusaciones constantes de encubrimiento y dilación. Aquel crimen dejó al descubierto algo más grave que la violencia del crimen organizado: la colusión profunda entre estos grupos y aparatos estatales. Documentos desclasificados por la CIA y reportes de la DEA presentados en el Congreso estadounidense hablaron abiertamente de una vinculación estructural entre narcotraficantes y funcionarios de alto nivel. La legitimidad de varias instituciones quedó en entredicho. La entonces Dirección Federal de Seguridad, pieza clave del Sistema de Inteligencia Nacional, fue disuelta y sustituida por una nueva entidad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, o CISEN, con un enfoque más civil, aunque sin atribuciones operativas. La respuesta del Estado mexicano se dividió en 2 caminos. Por un lado, se intensificó la persecución a ciertos objetivos visibles. Por otro, se mantuvieron redes de protección a grupos que aseguraban una relativa estabilidad en el trasiego. Fue durante este reacomodo que ocurrió una fragmentación clave. Tras la caída del Grupo de Guadalajara, sus principales operadores se dividieron el país en zonas de influencia. De esa escisión nacieron nuevas organizaciones regionales, que más tarde se conocerían como las de Tijuana, Ciudad Juárez, El Golfo y Sinaloa. Este proceso de descentralización del control del tráfico tuvo consecuencias inmediatas. Se generó una competencia feroz por los corredores fronterizos y las rutas de distribución. Ya no se trataba de una sola estructura con liderazgo definido, sino de múltiples facciones que comenzaban a disputar territorio y contactos en el extranjero. En esa década también se popularizó el modelo de pago en especie por parte de los grupos sudamericanos, es decir, en vez de transferencias monetarias, entregaban a sus socios mexicanos una parte del cargamento. Esto fortaleció la producción y distribución local, generando riqueza ilícita sin precedentes, así como una escalada de violencia y control territorial. La década de 1980 terminó con un Estado debilitado, una sociedad cada vez más expuesta al poder de estos grupos, y una economía informal paralela que empezaba a permear no solo comunidades rurales, sino también los centros urbanos. Las cifras oficiales mostraban una intensificación de los operativos: decenas de miles de hectáreas erradicadas, miles de personas detenidas, toneladas de sustancias aseguradas. Pero tras esos números, la realidad era otra. El negocio crecía, las organizaciones se multiplicaban
y la institucionalidad comenzaba a fracturarse desde dentro. Así, el tráfico de narcóticos pasó de ser una actividad clandestina y regional a un fenómeno nacional con proyección internacional. El Estado mexicano se encontraba ante una encrucijada: combatir un monstruo que había ayudado a crear, o seguir conviviendo con él bajo un pacto no escrito que le otorgara cierta gobernabilidad a cambio de silencio. Esta interpretación está basada en patrones documentados de omisión selectiva, protección institucional y orden criminal negociado. La historia, como vamos a mostrar en los siguientes minutos, eligió un camino turbulento. Con el inicio de los años 90, México se adentró en una etapa marcada por dos procesos simultáneos: el auge del neoliberalismo y la diversificación de los grupos criminales. El Estado, inmerso en una transformación económica y en la apertura comercial, dejó al margen vastas regiones del país que no pudieron integrarse al nuevo modelo. Esa exclusión no fue casual. Generó un terreno fértil para que las organizaciones criminales se afianzaran como actores económicos y sociales en comunidades donde el gobierno solo existía en papel. El viejo modelo del pacto implícito, en el que ciertas organizaciones operaban bajo tolerancia a cambio de orden, empezó a descomponerse. La fragmentación del grupo dominante en Guadalajara dio paso a facciones con ambiciones propias. Tijuana, Ciudad Juárez, El Golfo, Colima y Sinaloa se convirtieron en centros neurálgicos, no solo por su ubicación estratégica, sino por las disputas internas que se generaron entre operadores de segunda línea que querían ascender. Así comenzó una guerra silenciosa por el control de las plazas, territorios clave para el tránsito, almacenamiento y distribución de sustancias ilegales. Durante este periodo, la influencia de los grupos colombianos siguió siendo determinante, pero con una diferencia importante: comenzaron a ceder el control de la logística a sus socios mexicanos. El acceso a las rutas y la capacidad de mover mercancía con mayor eficiencia colocó a los grupos criminales mexicanos en un nuevo nivel. Ya no eran simples intermediarios. Ahora eran distribuidores autónomos, con poder para negociar directamente y expandirse. El Estado mexicano respondió con nuevos intentos institucionales. Se creó el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, una entidad encabezada por el general Jesús Gutiérrez Rebollo. En sus primeros meses, este movimiento generó confianza en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Pero ese optimismo se desvaneció en 1997, cuando se reveló que presuntamente el propio titular del instituto había sido sobornado por una de las organizaciones que debía combatir. Fue arrestado tras descubrirse que recibía sobornos del grupo liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Esto causó un escándalo internacional y debilitó seriamente la confianza en las instituciones mexicanas. Este escándalo debilitó aún más la credibilidad de las instituciones y dejó al descubierto una red de corrupción que alcanzaba no solo a mandos medios, sino a estructuras completas del aparato de seguridad. El tráfico de narcóticos ya no era un problema de seguridad pública, era un fenómeno que infiltraba al Estado mismo. El concepto de captura institucional, en el que las organizaciones criminales subordinan a funcionarios o incluso los colocan en puestos clave, se volvió cada vez más evidente. Municipios enteros operaban como enclaves paralelos, donde los mandos policíacos, los presidentes municipales y hasta jueces locales eran parte del engranaje del crimen. La década de 1990 también presenció episodios mediáticos que marcaron un antes y un después en la percepción pública del fenómeno. El asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994 generó especulaciones sobre la posible injerencia de intereses criminales en el proceso electoral. Aunque la versión oficial indica que fue un asesino solitario, Mario Aburto, múltiples sectores han especulado sobre una posible participación de intereses políticos o criminales, aunque sin pruebas concluyentes. Años después, el homicidio del conductor Paco Stanley, vinculado en investigaciones no concluyentes con ambientes de consumo y personajes del crimen organizado, reforzó la idea de que el narcotráfico no era un submundo marginal, sino parte del entramado social visible. Aunque no hay pruebas concluyentes que lo vinculen directamente al crimen organizado, la entonces Procuraduría del Distrito Federal investigó vínculos indirectos con consumo y personajes del entorno criminal.
Al mismo tiempo, los flujos financieros comenzaron a adquirir un rol protagónico. La necesidad de lavar grandes sumas de dinero llevó a las organizaciones a sofisticarse. Crearon empresas fachada, invirtieron en construcción, turismo, transporte e incluso en campañas políticas locales. En muchas regiones del país, el dinero ilegal era el único que circulaba con fuerza, financiando desde obras comunitarias hasta equipos deportivos. La geografía de México, ubicado entre Sudamérica, principal productor, y Estados Unidos, mayor consumidor, hizo del país un puente natural. Pero ese puente se transformó en campo de batalla. Los enfrentamientos entre facciones rivales, cada vez más violentos y públicos, obligaron a los gobiernos estatales a solicitar apoyo federal. En muchos casos, sin embargo, esas peticiones llegaban tarde o se encontraban con instituciones debilitadas. Durante los 90, varios gobiernos estatales solicitaron apoyo federal ante el crecimiento del poder criminal. Casos documentados en Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Michoacán muestran que en muchos municipios el crimen organizado tenía más poder operativo que el Estado. Al cerrar el siglo XX, México había pasado de ser un país con presencia de grupos criminales a un país donde esos grupos competían entre sí, infiltraban gobiernos locales y comenzaban a disputar incluso la legitimidad del Estado. Lo que durante décadas se intentó contener mediante pactos o simulaciones ya no podía ocultarse. La descomposición institucional había alcanzado un punto crítico. Y ante la falta de soluciones integrales, la única opción que tomaría el Estado mexicano sería, una vez más, la vía de la confrontación directa. Ese nuevo capítulo comenzaría en 2006, con consecuencias irreversibles.